Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, decía Galileo Galilei que la ignorancia es la madre de la maldad y de todos los demás vicios. Pero más que dejarnos llevar por esta frase tan famosa o por lo que llamamos sentido común, debemos preguntarle a Dios ¿qué piensa al respecto? Dios, lejos de ignorar nuestra ignorancia, ha hablado acerca de ella y ha tratado con ella. Sobre todo porque Él mismo ha pasado por alto nuestra ignorancia condenatoria y nos ha dado el conocimiento de su Hijo para salvación. Dios es el Dios que resuelve nuestros problemas acerca del conocimiento verdadero. Parece tosco y hasta pesado el estar hablando sobre la ignorancia. Pero es necesario hablar de este asunto, pues hoy en día muchos están, o en algún momento estamos, metidos en grandes problemas por no aplicar la sabiduría a cada uno de nuestros asuntos. Cuando la palabra de Dios nos dice que el conocer a Jehová es el principio de toda la sabiduría, y obviamente la falta de ella convierte al ser humano en ignorante. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Es para mí un privilegio nuevamente estar con ustedes. Que el Señor ministre nuestras vidas y pues discierna nuestro pensamiento una vez más para dejarnos guiar por el Espíritu Santo y ser edificados para continuar esta tarea que Él nos ha encomendado. Te saluda tu hermano y amigo Aníbal Villatoro, esperando que el Señor pueda cumplir su propósito para cada uno de nosotros a esta hora. Familia, la Biblia es como un faro en la noche. Ha guiado a millones de personas a través de los siglos, ofreciendo sabiduría, orientación y esperanza. Sin embargo, la comprensión de sus enseñanzas no siempre es sencilla. La ignorancia y falta de conocimiento puede convertirse en un obstáculo para acceder a la verdad divina. La Biblia aborda la ignorancia en sus diferentes formas y cómo podemos luchar contra ella para alcanzar una comprensión más profunda de la palabra de Dios. En ocasiones, la ignorancia se debe simplemente a la falta de acceso a la información, la cual en esos días no es excusa, pues tenemos en la palma de nuestras manos el acceso a muchísima información, y especialmente a mucho material bíblico que es la verdad. La Biblia menciona la ignorancia como resultado de la falta de interés o de la negligencia. En el libro de Proverbios se nos advierte que la pereza lleva a la ignorancia. El que es perezoso no hará en tiempo de siembra, en tiempo de la siega buscará, pero no hallará. Dice Proverbios 24. Este versículo nos recuerda que debemos ser proactivos en la búsqueda del conocimiento, especialmente en lo que respecta a la palabra de Dios. Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores. Esperando que lo que vamos a estar hablando ahora sea una palabra que Jesús tiene para ti. Familia. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de sabiduría, que es en sí falta de conocimiento,
falta de entendimiento, falta de discernimiento. Lo que sería dicho de otra manera, mi pueblo es destruido por vivir en ignorancia. Esto nos lleva a preguntarnos, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la falta de ciencia y de letra, y noticia en general o particular. Desconocimiento de la ley, dicha de otra forma, es la carencia de los conocimientos convenientes o suficientes para el desempeño de una función o cometido. En pocas palabras, la ignorancia es falta de información, conocimiento y comprensión. Óigase bien la palabra comprensión. La Biblia en muchas ocasiones se expresa de ella también como falta de discernimiento y entendimiento. Y en la mayoría de los casos la relaciona con la necedad, es la que más se ajusta a nuestro día. Pues el vivir en ignorancia, ya sea en forma voluntaria o involuntaria, es sumamente peligroso, pues te puede conducir a la destrucción personal y a una muerte espiritual. Imagínate condenarte por terco. De hecho, la ignorancia impide el desarrollo sano de la fe y por lo tanto quedamos expuestos y vulnerables a mentiras y engaños. A propósito, ¿cómo está tu conocimiento comprensivo? Familia. La ignorancia quizás se sienta mal con solo llamar la palabra ignorancia. Pero la ignorancia en sí, la Biblia la califica como una de las partes más vulnerables del ser humano. Nosotros estamos expuestos día con día a ello. Las personas ignorantes no son conscientes o están desinformadas. Por eso es que nosotros estamos expuestos día con día. El ser humano es ignorante cuando ha elegido aprender. Aunque tenga todo el conocimiento a su alrededor, dice la palabra de Dios, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque has rechazado el conocimiento, yo también te rechazo. ¿Cuál es el conocimiento? Creo que cada uno de los que nos están escuchando y hemos leído la palabra más de alguna ocasión, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento es parte de esa sabiduría. El conocimiento de la palabra de Dios es parte de esa sabiduría. El conocimiento del Espíritu Santo es parte de esa sabiduría. Entonces, ¿a qué le llamamos ignorancia? Simple y sencillamente, como nos decía Eduardo, no es al querer no aprender, porque nosotros leemos sin conocimiento. Nosotros podemos ver la bebida preferida de muchos, una que se toma con hielo y es negrita. Disfrútela, es refrescante. Pero ignoramos el daño que nos está haciendo en el cuerpo. Hay una bebida que hace una tremenda ayuda al cuerpo y que muchos dicen que le hace daño al cuerpo. Por eso les digo, no se metan con el café. Hay que leer primero para poder saber. La que me estaba recibiendo es aquella que se toma con mucho hielo. La ignorancia que nosotros estamos tocando este día no es aquella ignorancia que nosotros decimos, este hombre no fue, esta mujer no fue a la escuela, no fue a la universidad, eso es un ignorante. No, ignorante es aquel que lee y no aprende. Es aquel que ve y solo mira un montón de letras, un montón de garabatos y no sabe el significado exacto de aquello que está viendo. Ignorancia es aquello que cuando nosotros afirmamos A o B cosas, sin ni siquiera saber el significado de aquellas cosas. Ignorancia es querer saber más que los demás cuando no sabemos ni siquiera cómo nos llamamos. ¿De dónde vienen nuestros orígenes? Ignorancia es criticar, señalar y poner de menos a muchos cuando no sabemos de dónde viene aquella persona. Ignorancia es aquella
Cuando nosotros estamos diciendo, Señor, yo te alabo con todo mi corazón, pero con la mente estamos odiando, estamos chambreando, estamos criticando, estamos poniendo de menos el sermón del pastor. Ignorancia es cuando el pastor está dando lo mejor de lo mejor y se le olvidó una frase. Y nosotros decimos, está poseído por Satanás, o miren cómo quiere decir lo que él dice. Ignorancia es no saber el origen de las enfermedades y criticar que estamos enfermos por pecado. Ignorancia es saber, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero nosotros estamos matando con nuestra lengua, pensamiento y sentimiento a muchas personas. Ignorancia es cuando nosotros decimos, Señor, te amo con toda mi mente y con todo mi corazón, pero parte de ella está negra, está carcomida por la envidia, por el rencor y el resentimiento. Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda. Quizás va a ser la última vez que nos veas, porque este programa te va a caer mal si andas mal, pero te va a caer re bien y lo vas a compartir un montón de ocasiones si andas bien y sentís que te está hablando la verdad, porque Jesucristo nos hace libre para hablar la verdad. Vamos a hablar este día algo muy, muy, muy fuerte, porque muchos pecamos de conocimiento, pero lo que menos hacemos es salir de la ignorancia. Estaba leyendo justamente para compartir el enlace de la radio una noticia que me llamó mucho la atención. No la ha puesto Radio Unción y Presencia, pero sí la puso una radio. Dice la noticia: falleció el Papa, es conocido por todos. Vamos a ir a la vela a tomar café. Eduardo, vamos a ir. Vamos. Se está cumpliendo la profecía del octavo rey del Apocalipsis. Y no le pongo aquí, no sé, no lo hice la captura de eso, no voy a seguir leyendo, porque no quiero leer tonterías. No quiero leer... me abstengo de la palabra, porque hay muchos niños oyendo. Ridiculeces. Cada vez que hay un terremoto, se está cumpliendo parte de la Biblia. Cada vez que Ucrania entra en guerra, porque está en guerra desde que nosotros tenemos conocimiento, se está cumpliendo tal profecía de la Biblia. Cada vez que Israel con Gaza entran en guerra, se está cumpliendo la profecía de la Biblia. Y no esos están en guerra desde que Ismael y el Isaac los engendró Abraham con una y con otra, pues. Y entonces, pues, no esos están en guerra desde que estaban en el vientre de Raquel, pues. La palabra de Dios dice, sí, en aquellos días, pero leamos bien y leamos a quién se está refiriendo, en qué momento se está refiriendo. No estamos hablando de profecía, no me gusta la profecía porque me puedo equivocar, pero tampoco voy a afirmar cosas como la que dice, es una radio la que la ha publicado, no es la Radio Unción y Presencia, y perdónenme. El fundamento bíblico que usan me da un poco de risa, si bien es cierto, citan Apocalipsis, pero no es el fundamento para decir esto es de esta forma. Pero muchos van a creer que esa noticia es cierta. Recuerdo, dejemos la profecía por un lado donde debe de estar. Recuerdo en una ocasión que para el terremoto del 86 yo estuve muy activo dentro de Cruz Roja. Y de repente hubo alguien que vivía un poquito arriba del Cerro San Jacinto, casi por mitad, al lado de Ilopango. No sé qué pasó, pero al final le dijimos Meme Lava. O sea, Meme por Manuel y Lava por la lava.
no sé qué sintió, pero sí aseguro, y lo puedo asegurar, que el Cerro San Jacinto retumbaba. ¿Por qué? No sé, pero retumbaba. San Salvador es el Valle de las Hamacas y todavía había muchos temblores fuertes. Pues hubo una noche que él salió corriendo y viene la lava, viene la lava, viene la lava. El tal Meme Lava. No, hombre, toda la zona del Matasano, toda la zona de Valle Nuevo, toda la zona de toda la gente venía corriendo, dejando sus cosas, tropezándose entre ellos mismos. ¿No era ignorancia eso? Para empezar, un cerro nunca va a tener lava. 1, 2, la gente no averiguó, solo agarró y se fue, salió corriendo. Esa es la ignorancia a la cual nosotros nos estamos refiriendo ahora. Vamos a agarrar, considero yo, las redes sociales como pauta para esto. Y dentro de las redes sociales nosotros podemos ver un montón de textos bíblicos acompañados de ciertas frases que confunden a cualquiera. Dice la palabra de Dios que en aquellos días, que son estos los que estamos viviendo, vendrán muchos falsos y engañadores, que aún a los escogidos, dice, van a engañar. Nosotros, para no ser engañados, debemos de tener 2 cosas: una relación preciosa con el Espíritu Santo y una vida de oración. Si no tenemos ambas cosas, cualquier sinvergüenza nos va a venir a decir cualquier cosa y vamos a pecar de ignorantes. Y se va a ir con todo lo que tenemos. Y es que de hecho ahora, en este siglo, en este año, todo aquel que puede usar las plataformas de las redes sociales engaña fácilmente. Eso es lo que usted vio en Facebook. Ustedes solo tienen, no, el hermano no tiene redes sociales. Usted solo tiene Facebook, pero en TikTok es una cantidad enorme de falsas doctrinas, falsas teorías, falsos profetas. A cada rato me las pasa mandando. Sí, se los mando para que él también se ría. Cada vez, porque, o sea, son cosas que realmente me sorprenden, como hay gente que puede sacar semejantes cosas, semejantes teorías, tantas ideas, y recientemente le compartí una de, o sea, mire lo que están diciendo. O sea, eso retumbó en todo TikTok y se las pasaron criticando porque salió una nueva teoría del origen de Dios. Y lo sorprendente es que, o sea, hay gente que realmente se la está creyendo. Porque son personas que tienen acceso a millones de personas, a millones de personas que escuchan, y gente que justamente se la termina creyendo porque o no lee la Biblia o realmente hay personas que no conocen totalmente de Dios. No sé si decir que se le vale a las personas que no conocen de Dios, pero que a un cristiano le vengan a poner esa teoría y que las personas digan amén, es cierto, eso es pecar por ignorante. Porque realmente hay demasiadas mentiras que en las redes sociales se están utilizando para hablar de Dios, para cambiar la palabra, para inventar nuevas palabras, para utilizar cualquier versículo y hacerlo mío, aunque realmente ese no sea el mensaje verdadero que Dios quiso transmitir a través de la Biblia. Sí, es que realmente hemos, creo, en programas anteriores tocado este punto de las redes sociales, y hoy relacionándolo del engaño de las redes sociales. Correcto, y retomándolo y vinculándolo con el tema, es que no se nos olvide que los creadores de contenido, como se les llama técnicamente, ellos siguen un propósito que no necesariamente es espiritual. Correcto. Pero lo disfrazan. Pero ¿cuál es el detalle? Así como Gaby se disfraza que se ha bañado, así se disfrazan ellos. El detalle es que no son ni siquiera creadores de contenido. O sea, son No realmente... llegan a eso. Son iglesias que están transmitiendo mensajes. No, Gaby, creo Son que aquí está pastores. pecando de ignorante también. Perdóname. Estás afirmando que son iglesias. Yo puedo poner una página que son iglesias, que son qué. Pueden poner al hermano Pelón, Julio Miranda allí, y que está hablando. Y como tú misma acabas de decir, cualquiera que medio sepa hacer una cuestión va a ser un engaño total. Sí, y bueno, de hecho alguien de ustedes mencionaba en la introducción el papel que viene
de la inteligencia artificial. Ah, no, O definitivamente. sea, no. ese tipo de Ese montajes. es peor todavía, Sí, es correcto. peor todavía. Y yo recuerdo cuando comenzamos a entrar en este mundo del internet, cuando era joven, recuerdo que Tiene buena memoria. uno encontraba una inmensidad de información. Antes, como que el conocimiento, o para hacer como un punto de partida, diríamos, cuando comenzábamos a estudiar, teníamos libros de referencia, buenos autores, decíamos. Sí, que en la pasta, en los lados, ahí vamos escribiendo en tal libro vas a encontrar. Entonces, y nos nutríamos de ahí. Correcto. Y vamos a hacer también el punto de partida en la parte espiritual de la Biblia, o sea, la Biblia impresa, pues, ¿verdad? Donde hay muchos creyentes, ¿verdad? Muchos cristianos que hasta se jactan como el hermano Julio, ¿verdad? De tenerla rayada y subrayada una y dos, tres veces. Varias veces, Sí. definitivamente, Entonces, ¿no? porque creemos que ir a la palabra una y otra vez nos da lo que usted decía, esa conexión espiritual que nos hace estar alertas y poder discernir, como dice la misma palabra, quién habla mentira y quién dice la verdad. Usted ha tocado algo muy, muy, muy bonito, y de hecho yo luego iba a tocar en el transcurso del programa de una forma diferente. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105. La palabra de Dios dice, yo le iba a seguir preguntando, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero, ¿tenemos la palabra impresa o la palabra ¿En digital? digital? Aquí la tengo, pero por sí sola no me alumbra. Sí. Tengo que ponerla en práctica, Sí. dice el mismo. Primero conocerla, como estamos hablando. Conocerla, correcto. Pero Conocerla, muchos la conocen, el diablo se correcto. la sabe, dice, Correcto. se la sabe mejor que nosotros, dice la palabra de Dios. Así es. Después dice la palabra, el mismo Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. ¿Con qué? Con guardar. ¿Con qué? Guardar, Guardar. esa es la palabra, esa es la palabra, no guardarla. Guardar significa Sí, cumplir es de la cumplir. palabra de Dios. Sí. Dice el salmista también, no voy a salir del libro de los Salmos, en el Salmo 1:2. En el Salmo 1:2. En el Salmo 1:2. Bienaventurado el varón. No, pero es el 1. Quiere llegar al 2. Quiere es llegar al 2. correcto. Y en su palabra medita de día y de noche. Ya tenemos 3. 1, el Salmo 119, 105. Correcto. Lámpara. La lámpara la vamos a encender guardándola. La lámpara la vamos a hacer que siempre esté brillando, meditando en ella. Sí, o sea que no es una lectura como No es decían, una solo por rápida. leerla. Ay, no es Es una solo. lectura Yo puedo leer comprensiva. 1000 veces la Biblia en el año, pero ¿de qué me sirve? Sí. De que si no tengo el conocimiento Gloria a Dios. de ella, no tengo la práctica de ella. Yo siempre digo en todas mis predicaciones, esta es palabra de Dios. Yo la quiero hacer cumplir. Sí, perdón hermano que le interrumpa, quiero aprovechar el momento espiritual. El sábado, para ser exacto, salimos de viaje con la familia. Y no nos llevó. Por cierto, le escribí. Pero no me escribió, se jactó del viaje con un café Nah. en hamaca, con pan de horno. Es lo que quiero compartir, que de hecho lo pensé cuando venía al programa. El Señor me despertó a las 3:15. Entonces, Dios me llevó al capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y lo que pasaba es que nosotros esperábamos más familia, pero no teníamos provisión. Entonces comenzamos a compartir y un poco a hacer catarsis con mi mamá y mi esposa. Es decir, leyendo la palabra y más o menos comentando. Porque en esos momentos, cuando uno no tiene lo físico, el alimento, qué sé yo, los frijoles, los huevos, el aceite, sabe, ¿verdad? Que la palabra dice En Que lo- en Mateo 6:6, por ejemplo, que las aves de los cielos
no siembran ni siembran, pero Dios... No es Mateo, ese es Marcos. Mateo es el donde está, habla del perdón, habla del... Vaya, me olvidó de qué habla. 9 en adelante. Yo creí que iba a decir, danos hoy el pan nuestro de cada día. Correcto, el que más adelante menciona la oración moderna. Correcto. Pero a lo que quiero llegar yo es que Ajá. nosotros estamos en la palabra, Sí. leemos la palabra, la conocemos, pero en el momento de ponerla en práctica. Es cuando tutubiamos. Esa es la verdadera prueba. Y es correcto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leerla y a creerla, es decir, a meditar, como dice, la comemos, la masticamos y la volvemos a tragar, ¿verdad? Cuando hacemos ese proceso y nuestro corazón, nuestra mente entra en esa corriente de fe, nuestro ser se confía en que Dios va a proveer. Y lo maravilloso cuando el milagro sucede, porque no he terminado, le estoy hablando a las 3:15 de la mañana. Le voy a mencionar el cierre a las 10, 11 de la noche, cuando mi mamá ya estaba dormida, literalmente dormida. Me habla un primo que tiene un negocio que quería compartir con nosotros y que quería llevar provisión. Yo bien pude hablarle porque sabía que, pero no lo hice. Entonces, cuando uno va a vive esos testimonios, ¿verdad? Que en la madrugada hablamos de eso, meditamos en eso, y Dios nos hizo pasar todo el día. En hambre. Hay uno forzado, no se preocupe. Hubieron cosas, hubieron provisiones. Pero hicieron falta. Sí, es correcto. Pero que al final lo que quiero cerrar no es que no hayamos comido. Terminamos con provisión para el siguiente día. Doble, digamos. Sí. La cuestión está que lo bueno es vivirlo y saber dónde la palabra dice lo que está viviendo. Sí. Sí. Lo malo es que nosotros leemos la palabra, creemos que es lo que nosotros queremos, no lo que necesitamos, Sí. y la hacemos en esa palabra, o pasamos desapercibido el momento. Gaby acaba de decir algo bonito, nos prueba Dios nos pasa por el fuego, pero por el fuego decimos, Jehová Jireh, Jehová Rafa, y empezamos a saber a qué Dios es el que le estamos sirviendo. ¿Sí? Yo recuerdo, pasamos una prueba muy difícil, creo que no sé si las comenté al 100% el año pasado, y me dolió el alma, lloré, y de repente me habla el Espíritu Santo. ¿Acaso no te he dicho que si querés vas a ver la gloria? Amén. Y dije, wow, esa es la palabra mía. Y empecé a vivir, a guerrear, y para la gloria de Dios vimos la gloria de Dios. En la fuente de amor, en la iglesia donde Dios nos tiene pastoreando en estos momentos, estábamos pasando por una situación muy difícil, muy difícil. Nuestra pastora general es una mujer de oración, ustedes la conocen, y los radio oyentes la han visto y escuchado orar. Nos dieron un plazo de 4 meses para recaudar una cantidad enorme. Yo le dije así, con una palabra fea, que suena fea, pero el Significado. concepto de la palabra es totalmente diferente. Y se lo dije, estábamos dando el testimonio, yo le digo, nunca había conocido a una mujer tan abusiva como ella. Atrevida. Y se me quedaron viendo. Sí. Se fue al banco a decir, necesito X cantidad de dinero. Y el banco, ¿y qué tiene? Nada. ¿Y la garantía? Nada. ¿Y cómo nos va a pagar? Dios proveerá. Bueno. En menos que ese día fue el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estábamos firmando la compra del terreno del local. Yo recuerdo que en diciembre me tocó dirigir la última vigilia y predicar en la última vigilia, y estábamos que nos sacaban porque cada día iba aumentando. Yo le dije, miren, 4 meses para que esto sea nuestro, 4 meses para que el Señor se glorifique, si creemos. Vayan a agarrar una piedra, vayan a agarrar cualquier cosa, oren y declaren que lo que pise tus pies es tuyo. Amén. Ahora vemos que cuando nosotros agarramos la palabra de Dios
sin ignorar el resultado, sin ignorar lo que Dios está haciendo o va a hacer, creyendo que lo que dice Hebreos 11:1 es nuestro, ¿Qué va a suceder? todo va a salir bien. Todo va a Y salir hay un bien. punto importante en esta reflexión de movernos en fe, que es lo que Dios permite, lo que Dios sabe que es para bien, porque a veces nuestro capricho, lo ha dicho usted en algunas ocasiones, nos lleva a querer estar necios orando y pidiéndole a Dios cosas que probablemente Dios sabe que no van a ser para bien. No, la cuestión está que pedimos ignorantemente, Es correcto. ignorantemente, porque la palabra de Dios dice, si no pedid y se os dará, buscad y hallaréis, Amén. tocad y se les abrirá, buscad y van a encontrar, vas a ver la gloria de Dios. Y hay una infinidad de promesas con respecto a la oración eficaz, la oración del justo, hay un montón de oraciones que la Biblia dice. Pero la cuestión está que a nosotros se nos olvida, ignorantemente nosotros usamos términos que no debemos de usar. Sí. Justamente quizás, o sea, hemos leído en automático algún versículo Y en automático lo no lo hemos recordamos. hecho nuestro. Pero justamente nuestro cerebro tiene esta capacidad de poder recordar ciertas cosas. Y en momentos difíciles, más de alguno de nosotros, y quizás hay quienes nos están escuchando, les ha pasado que la Biblia dice tal cosa. Sí. Y vamos, lo buscamos y reafirmamos que, ok, lo que yo recordé es lo que la Biblia dice. Si la Biblia me lo está diciendo es porque es una palabra que yo estoy necesitando en este momento. Yo tengo el testimonio de una hermana, un testimonio rarito. Hermano, fíjese que tal y tal cosa, ayúdeme a orar. Sí, hermana, la palabra de Dios dice tal y tal cosa, por decir algo. Lo que dice Mateo 6. No, Mateo 6. 6, sí, no. 6, 11 creo que es. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, le digo yo. El Señor dice que te lo va a dar si lo pedís. Ay, pero la Biblia dice que no lo debo de tentar. Ay, Señor. Fíjese que mi niña está enferma, pone tus manos y ora. Ay, que el Señor dije que... O sea, se sabe la Biblia, pero los versículos que debe usar para ella, no los usa porque ignorantemente está usando lo que el enemigo quiere ponerle en la mente, no lo que el Espíritu le pone en el corazón. Ella sabe el versículo que Jehová sana, que Jehová provee, que Jehová liberta, que Jehová abre caminos, que a sus ángeles va a mandar. Ay, pero también dice que no lo debo de tentar. Pero cuando lo tentamos y cuando no, ese es los pecados de ignorancia que nosotros cometemos definitivamente. Entonces la ignorancia es querer aplicar la Biblia en el momento en que no encaja, querer creerle a tanta basura, tanta tontería que hay dentro del Gaby decía TikTok, tanta basura que hay ahí. De veras que a veces me da una cólera y me dan ganas de escribir en contra, pero Dios no me ha mandado a criticarla a nadie, Dios no me ha mandado a señalar, sino que orar para que se conviertan y conozcan. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libre no solo de pecado, sino también de ignorancia. Porque y es que nos ponen la palabra, nos ponen la historia. Pero bueno, es que en TikTok se mira más bonito porque tiene las imágenes y no vamos y no leemos. Entonces pasa muchas veces que cuentan la historia, ponen ese versículo y solo descargan el video, capturan la imagen, pero no van y leen, no comparan, no averiguan más allá de lo que me está diciendo. Sí, yo recuerdo haber seguido algunas técnicas de lectura cuando estudiaba, allá hace muchos años. Y entre esas estaba el repetir, es decir, el hacer una lectura rápida, los títulos, los subtítulos, y después una lectura rápida sobre todo el contenido, y después una lectura más pausada, más comprensiva, para lograr entender lo que el autor estaba diciendo. Y ya hago la analogía porque yo no tengo TikTok, ¿verdad? Pero veo a mis hijos, por ejemplo, veo a los jóvenes, o sea, la rapidez con la que quieren ver todos los mensajes, o sea, y no regresan sobre eso, a menos que la aplicación misma, ¿verdad? Según tengo entendido, lee los gustos y preferencias del lector y le está regresando el mismo mensaje una y otra vez para que lo vea una y otra vez. Pero lo que quiero decir es que
realmente nuestros jóvenes no están leyendo o no están viendo la información para analizarla, para ver el daño o el beneficio que esta trae. Entonces estamos en una era donde superficial, terrible. Donde como nos decía Eduardo, donde la lectura comprensiva se terminó. Justamente, solo que hoy en día no solamente son los jóvenes, o sea, también Todos, hay adultos y adultos todos. mayores Sí. que se quedan con el mensaje que me está diciendo esta persona que yo estoy siguiendo, cuando realmente nos vamos y nos comparamos. Ahora es punto de referencia TikTok. Justamente. Claro, Es- Es una si fuente no de lo vi en información. TikTok no es verdad. Definitivamente, ¿no? Algo que el pastor siempre menciona cuando predica, mire, es que en tal cita Instagram. bíblica lo dice, vaya y búscalo, pero léalo para que vea que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Yo les digo, anótenlo y lo leen. Anótenlo, pongan alguna referencia de lo que yo dije y si es mentira, traigan una piedra y me la avientan. Porque no les puedo estar citando la Biblia con cuestiones que no deben de ser. Y lo puedo hacer. Puedo engañar a cualquiera Sí. con falso mensaje, con falso contenido, Eso definitivamente, está ¿no? pasando muchísimo. Sí, mira, ya Esas viste lo falsas- que dijo el pastor Aníbal. Sí, mira, oílo, aquí está. No, y tan guapo que se ve ahí, mirarlo cómo te salió. Justamente. Y ya creyeron que es verdad aquello. No ven fuente, no ven objetivo, no ven el contenido de aquello. Y esa ignorancia está cuando justamente no leemos, porque es cantidad de personas que escuchan y que están siguiendo y que le dan el like y que amén, es lo que necesitaba escuchar. Cuando uno se queda pensando, Escuchaba el ¿de dónde mensaje, sale eso? Eso el no mensaje dice de la un pastor Biblia. recientemente, escuchaba el mensaje de un pastor recientemente y decía, la palabra de Dios dice esto y esto. Y yo me quedé, esperando que me dijera dónde estaba la cita, porque no recordaba que la palabra de Dios dijera eso. Después mencionó lo mismo y que lo había visto en tal parte. Otra cuestión es, y ahí donde me llamó la atención y creo que de ahí surgió el tema de esto, fue que muchos teólogos dicen, es que la Biblia no dice en su texto original, no dice esto. Si Dios quisiera que la Biblia en su texto original nos hubiese llegado en las manos, la tuviéramos. Así. Él nos mandó estas versiones, cualquiera que tengamos, para que sobre ella fundemos nuestra fe. Amén. Y la fe debe de estar fundada, para mí, en Juan 3:16 y nada más. Él nos mandó también a predicar el evangelio, no a criticar, no a decir que Dios allá cuando creó a Eva, entonces y quiso matar el animal, lo puso de tal forma. No, hombre, es un montón de sandeces y con predicadores supuestamente grandes. ¿Por Sí. qué? Porque se creen más que cualquier cosa, porque estudiaron en un instituto bíblico, porque Facebook lo dice. Sí, de hecho en la introducción, hermano Eduardo mencionaba, ¿verdad?, que el mucho conocimiento ensoberbece también al ser humano y podemos caer en el otro extremo de creernos súper sabios y que tenemos potestad de humillar o de criticar y de hacer daño haciendo mal uso, diría yo, de la misma palabra. La misma palabra. Así es. Yo, por ejemplo, reflexionaba el otro día con mi mamá en una conversación respecto de cuando los jóvenes comienzan a enamorarse, que fácilmente criticamos esa coyuntura, pero olvidamos que todos fuimos jóvenes y que comenzamos con las mismas o parecidas falencias y que Dios en el camino ha hecho su trabajo y como decía en la introducción, ha ignorado nuestra ignorancia y ha tenido misericordia de nosotros. Eso me encantó, de hecho, cuando ya oírlo no es lo mismo que escribir. Dios ignora nuestra ignorancia, pero Sí. quiere que nos arrepintamos de ser ignorantes y lo busquemos. Busquemos la lámpara, busquemos la luz, busquemos el camino que sea despejado y veamos la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Amén. Acabamos de pasar, cambiemos un poco Ok. el contenido, el contenido, la visión de la ignorancia. Acabamos de pasar una semana donde mucha gente peca de ignorancia. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia comprensivamente, porque no le interesa lo que dice la Sí. Biblia. De hecho, ya llevo en este mes de abril, creo que
12 o 14 velaciones y algo otros entierros. Ya casi soy Undertaker. Un paréntesis, pareciera que hay un repunte de Y le voy a decir está que pasando. el 60-70% de ellos insuficiencia renal, otro tanto también paro cardíaco. Paro cardíaco, Sí. sí. Pero lo que le quiero decir que decía la hermana de una de las fallecidas, no murió con Cristo, murió lejos de Cristo, murió en el pecado. Decía, doy gracias a Dios que hoy mi hermana goza en la presencia de Dios, está entre los brazos de Jesucristo. Hoy se cumple la palabra porque ha partido y Él la ha agarrado entre sus brazos y la está contemplando. Y todo, amén. Y yo digo, díganme en qué parte de la Biblia dice eso. O sea, ella citando la palabra de Dios, que así dice. Y todo mundo donde va Vicente, amén. ¿Sí? Yo en las predicaciones de vez en cuando sé ver si están dormidos los hermanos o no, y de repente, amén, y me les quedo, pongan atención por lo menos, les digo, porque es verdad, ahí no se dice. Entonces, la idolatría es parte de la ignorancia, Sí. es parte de la ignorancia. Cuando la Biblia lo describe de una forma tan clara. Demasiado clara, pero como el enemigo es tan astuto que lo logra disfrazar con 1000, 2000 o Sí. 3000 cosas bonitas que al ser humano le agrada. Sí, Entonces, y con eso creen que tienen contacto divino. Lamentablemente, lo decíamos en un programa hace no sé cuánto tiempo también, mucha gente se le murió un pariente y dice, aquella estrella, allá hasta se hizo estrella. ¿De dónde dice la Biblia eso? Y la única estrella que menciona la Biblia es la de Belén, definitivamente. Y y muchas esta que veces- enciende y se apaga. Muchas veces las personas dicen, no, pero es que son palabras de consuelo. De hecho, ni siquiera en psicología se recomienda decir esas palabras de consuelo. Sí, porque cuando eso la gente causa daño llega a la emocional. verdad. Justamente, y encontrarse con esa verdad es sumamente dura. Dañina. Sí. Bastante. Es, creo, tener bastante madurez espiritual, entender que si esta persona falleció fuera de los pies de Cristo, En el infierno, sí, hombre. así, tal Claro. cual. Sí, Entonces, asimilar eso es fuerte, pero es como tener esa madurez espiritual para entender que si la Biblia dice que eso pasa, es así. sí. Y de hecho, yo he meditado en algunas ocasiones al respecto de que, hablando esto de la ignorancia del conocimiento, en el sentido de que a veces pensamos que es más ignorante el que no sabe leer, ¿verdad? Y Pero que en, mejor sabe. pero en este campo encontramos muchos intelectuales, entre comillas, sumergidos en la ignorancia de la No, idolatría. definitivamente, sí. Entonces, es bien irónico, diría yo. Justamente, hay Sí. personas intelectualmente hablando, son muy Sí, inteligentes. muy buenos para la Exactamente. medicina, para la cirugía. Pero, para- ajá, y este versículo de la idolatría, por qué no lo analizan Sí, realmente como sí, es? y realmente, bueno, no es nuevo como estábamos hablando. Igual le pasó a Mateo. No, claro, a todos, A definitivamente. Nicodemo. Esto viene de los inicios del mundo, ¿no? Así es. Desde los Estaba- inicios. La semana pasada hablando justamente con alguien sobre todas esas tradiciones de la semana y le digo yo, pero es que mira, la Biblia dice tal cosa de la idolatría. Entonces lo que yo he leído, ¿y qué has leído? La Biblia. ¿Y por qué decís que es cierto? Porque la Biblia lo dice. Y con esa discusión de, o sea, que yo creo fielmente en lo que la Biblia me está diciendo. Y si lo que vos me decís no lo dice la Biblia, no es cierto. Pero ¿y quién te ha dicho a vos que lo que dice la Biblia es cierta? Entonces, cuestionando con esta persona, ¿y quién te ha dicho a vos que eso es verdadero? Bueno, es que porque yo he visto que lo que esto me está diciendo es algo real. Porque lo he vivido. Porque lo he vivido, Porque porque lo lo he siento. sentido, perdón, porque realmente si hay personas que se cuestionan mucho el hecho de, ¿y por qué crees en ese libro? O sea, lleva tantos miles de años, ¿no crees que ya se cambió la palabra? Pero justamente si la palabra ha llegado a la versión actual es porque Dios así lo ha permitido. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Justamente. Para salir nosotros de la ignorancia, lo decía al inicio, solo necesitamos dos cosas. Uno, tener con el Espíritu Santo una relación preciosa. Dos,
ser constantes en la oración. Ser constantes en la oración. Fíjese que, perdón hermano que le interrumpa, yo nomás quería decir que a lo largo de los pocos años que Dios me ha permitido vivir y en el mundo que uno se ahoga de tanta información y cada día que pasa más, es un mar de información más grande en el que filtrar o depurar la información verdadera es más difícil. Entonces, he acudido a esa fuente, ¿verdad? Que es la oración, para pedirle así literalmente al Espíritu Santo que discierna mi pensamiento. Correcto. Aleluya. Amén. No hay mejor forma de hacerlo, definitivamente. No es que alabe ni nada, nuestra pastora es una mujer de oración, de fe, ha vivido de fe durante mucho tiempo y la puedo poner a la par de cualquier teólogo. No me quiero poner yo porque pues, no le llego ni a las pizuñas, pero a la par de cualquier teólogo y en el conocimiento y discernimiento de la palabra. Uy, mi respeto. Sí, es que conozco un pastor que es tío de la hermana Denise, la esposa de hermano Chambita. Así es, ¿verdad? Yo escuchaba sus predicaciones, lo escuchaba hablar de una forma tremenda. Y un día me buscó y le digo, mire, regálame una firma aquí. Pues le digo, no puedo. Perdón, ¿por qué? Le digo, yo creí que la religión, porque la religión les prohíbe muchas cosas a muchos, hasta tomar café, y eso no es religión, es cosa del diablo. No, hermano, yo no sé leer y escribir. Perdón, repítamelo. Yo no sé leer y escribir. Hermano, yo conozco al hermano Pablo, lo conocí en persona. Soy amigo del hermano Ernesto Pinto, soy conocido de Juan no sé qué, me olvidé el apellido, el cuñado de Marco Witt, y conozco varias personas, le digo, pero su conocimiento a la par de ellos se queda pachito. Sí, hermano, me dijo él, mi conocimiento viene del Espíritu Santo. Y yo me quedé boca abierta. Sí. O sea, gente que le maneja la palabra, se la aplica y tiene un conocimiento de la palabra precioso, precioso, precioso. Sí. De hecho, a mí me encanta agarrar en jaque a los teólogos. Creo que Dios me ha mandado para eso también, pero no lo voy a decir aquí. Hay ciertas cosas de la Biblia, como ellos las conocen de todo, que les pregunto, y tú vean. Cualquiera busque mi perfil en el Facebook, Julio Miranda, y digan, yo les voy a preguntar a ver si me pueden responder. No lo voy a decir al aire. No, después se los digo a ustedes, me acuerdan. Pero para discernir tanta basura que hay en el Internet, para apartar lo bueno, lo malo y lo feo, para agarrar la palabra propia, debemos de orar. Debemos de saber que el Espíritu Santo es una persona que está con nosotros, en nosotros y por nosotros allí, y que la podemos utilizar así como Gaby está con el teléfono y usted con el micrófono, y estamos usando las ondas de esta radio, las redes sociales para llegar hasta cada uno de los hogares que nos están escuchando. Así podemos usar el Espíritu Santo, así de fácil, como usted dice, he optado por usar el Espíritu Santo. Amén. Y es que perdón, hermana, que la interrumpa, que solo quiero decir algo respecto a la oración, que esa ha sido otra práctica que también yo he seguido. No necesariamente el palabrerío, como dice la Biblia, que hacen los gentiles y los fariseos, sino oración sincera, corta, no importa el lugar. Puede ser la mesa del comedor, puede ser el dormitorio, puede ser el vehículo, incluso el escritorio en donde estamos trabajando. Ya te olvidó lo que ibas a decir. Hay otra cosa que el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, y lo voy a decir antes de que nos termine el programa, es saber cuando verdaderamente hay una unción y cuando hay una emoción. Emoción, así es. Sí. Muchos se dejan ir por la algarabía. Muchos gritan. ¿Y por qué está gritando? No sé. Y vos tampoco, no sé. Y vos tampoco. Lo que hablaba al inicio de Memelaba. Todos salieron corriendo. Detrás de Memelaba. Ajá. ¿Y qué es lo que pasaba?
Y al final, ¿por qué veníamos corriendo? No sé, porque yo te vi corriendo, no porque yo te vi corriendo, no porque yo te oí. Porque yo te oí. Entonces, muchos hacemos eso, muchos. Lo otro es la ignorancia de reprimir el Espíritu Santo. Sí. Sí, creemos que el Espíritu Santo se manifiesta solo y ya. No, el Espíritu Santo está ahí siempre. Siempre. Nosotros estamos en un culto bonito y a veces queremos aplaudir, pero como Gaby no aplaudió, porque nos tocó la palabra de Dios, porque lo que está diciendo está, no es que me van a decir si digo amén. Sí, no, tampoco. No, hombre, yo lo me acuerdo de un cuento, de una frase adventista que de hecho ahí la aprendí y definitivamente dijo la viejita, con zapatos o sin zapatos, aleluya, gloria a Dios. No paraba de darle la gloria y la alabanza al Señor. Entonces, pero que sea nuestra relación con el Señor, no lo que Gaby dice, que sea lo que dice la Biblia, no que el pelón del Julio diga, que sea la palabra de Dios que te guíe tu camino, lámpara es a mis pies, tu palabra. Amén. No lo que dijo Eduardo, no lo que dijo Aníbal, ni lo que dice Gaby, la palabra de Dios. No lo que dice el pelón, que él es el pastor, no, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si la palabra de Dios, si lo que yo digo no tiene un fundamento bíblico, no sirve. Es palabra por ser palabra. Es ignorante guiando ignorantes. ¿Sí? Y Dios tiene misericordia de nuestra ignorancia, esperando que un día le digamos, Señor, perdóname, porque la palabra de Dios dice que también peco cuando sé hacer lo bueno y no lo hago. Creo que muchos, bueno, quizás no ustedes, pero algunas de las personas que nos han escuchado, a veces queremos saber para qué funciona la manzanilla, por ejemplo. Y lo buscamos en Google, ¿para qué funciona la manzanilla? Creo que así como hemos aprendido a buscar en Google qué significa tal palabra o para qué sirve tal flor, para qué sirve tal hoja, así mismo debemos de acudir a la Biblia cuando tengamos alguna duda sobre algo. Claro. Como lo acaba de decir, no voy a creer lo que escuché, no voy a creer lo que aquella persona me dijo, voy y lo compruebo. Voy a ver qué me está diciendo la Biblia acerca de esto. Voy a ver si lo que esta persona me dijo realmente está escrito en la Biblia. Entonces, hemos aprendido a aplicar la palabra, la hemos hecho nuestra, pero también debemos, considero yo que es importante saber explicarla a los demás. Sí. Lo bueno es leerla hablarle. con texto, menos con el pretexto. Justamente. De hecho, hoy que estaba en la casa, antes que me llegaran a traer, me dice mi hermana, ¿y de qué van a hablar ahora? De la lectura, y me quedé solo con la lectura. ¿Y la lectura de qué? Me dice, viene César y le dice, de la lectura bíblica, niña, lo que pasa es que vos no lees, así como tipo evangelizándola, y le dice, mira, la Biblia, me quedé sorprendida porque César que hable así no es algo de todos los días. Mira, vos puedes leer un versículo y le puedes dar diferentes ideas, porque es lo que vos vayas a analizar, porque tenés que analizarla, tenés que leerla, tenés que entenderla, lo que el Espíritu te está diciendo. Y una retahíla que le tiró. Y la otra se quedó, ¿será cierto o sí, no es cierto? Anda a y buscar la quedó, palabra de Dios. Sí, vamos a hablar de la lectura bíblica, le digo yo, y lo que te dice él es cierto, sí, acerca de la palabra. Sí, que yo solo cierro con recordando la palabra que nos dice la Biblia, que la fe llega por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda, esperando que este programa te haya sacado de la ignorancia, porque no es bueno seguir ignorando la ignorancia. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento necesario para conocer, poner en obra y en práctica la palabra de Dios. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Bueno, a ellos ven. Y si no, allá en el cielo me van a ver. Definitivamente no. Si Cristo no ha venido, nos vemos por este medio. Si no, allá en el cielo nos vemos, nos abrazamos, nos tomamos un rico café y le damos alabanza y gloria al Creador.
Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús. El amor de Dios es tan grande que nos envuelve y nos sostiene. Es amor sin condición. Amor sin condición. Déjate alcanzar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios capítulo 15, versículo 20. Creo en tu corazón valiente, aferrado y diferente, nadando contra corriente. Actúa con sabiduría y alegrarás el corazón de tus padres. Este es un mensaje de Radio Unción y Presencia de Dios. Continúa en sintonía. Creo que Dios contigo está, te lo ha dicho en su regazo, Él dirigirá tus pasos. Dime, ¿cómo le explicas a Abraham que te cuesta sacrificar algo para Dios si él iba a sacrificar a su único hijo? ¿Cómo le explicas a Isaías que la vida cristiana es muy dura si él murió aserrado? ¿Cómo le explicas a Daniel que te cuesta tener una vida devocional cuando él no renunció a ella a pesar de poner en riesgo su vida y convertirse en comida para leones? ¿Cómo le explicas a Pablo que te cuesta adorar a Dios cuando él no dejó de hacerlo aún estando preso? ¿Y cómo le explicas a Jesús que te cuesta perdonar cuando él le pidió a su Padre que perdonara a quienes lo estaban crucificando?